Eso es todo, porque yo te podría preguntar lo mismo. ¿Cuándo fundó Jesucristo la iglesia apostólica, católica y romana? Así como ese nombre. Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir aquí con él, demostrando que el catolicismo romano es una mentira, es falso, y el mismo señor Alarcón pone delante del público, delante de toda su audiencia o todos los que puedan ver su video, o todos los católicos, el público en general, puede él demostrar con sus propias palabras que el catolicismo romano es una mentira y es falso. Él mismo lo dice. Como lo dijo, como lo hicimos en el video anterior, él dice: yo me arrodillo delante de las imágenes, pero no soy idólatra. Es la misma situación de siempre. Parece, pero no es. Es, pero parece. Es una situación, es redondo, pero es cuadrado, es de día, pero es de noche, es blanco, pero es negro. Es toda la situación que existe aquí. Es la misma situación que pasó con Satanás y Dios en los cielos. No parezco Dios, pero soy Dios, dijo Satanás. Entonces hay que demostrarlo, y el señor Alarcón lo demuestra con sus propias palabras, diciendo que su secta romana es absolutamente falsa. Lo dice con sus propias palabras, y lo vamos a desenmascarar, a desenredar todo el enredo que hace aquí con el hermano pastor. Está con un hermano no vidente, creo que es el hermano no vidente, que si es el mismo, porque la vez pasada tenía lentes, no sé si será el mismo, parece el mismo, si me equivoco que me disculpe, y está hablando con un pastor, y se produce esta situación donde el señor Alarcón expone sus argumentos, pero en sus mismos argumentos está la trampa del catolicismo romano, porque no es ni siquiera de él mismo dice, el señor Alarcón dice: no me llamen genio, me llamen, porque yo solamente repito lo que dicen otros. Él lo dice en su video. Entonces se habla de lo que es el liderazgo, y con respecto que también abarca o sea, todo lo que se habla parece sencillo, parece cosa de niños, digamos, por la sencillez, como se puede desglosar o como se puede, pero es un enredo, eh, para desenredar todo este asunto de lo que es el liderazgo en la iglesia. Y también abarca la iglesia de Cristo, el liderazgo en la iglesia. Abarca también, porque en la iglesia también se producen confusiones dentro de la misma iglesia. No es solamente para ayudar a los católicos, se pueden hacer los videos, sino que siempre es en el sentido de ayudar a la iglesia para entender temas que abarcan a la iglesia en sí, porque ha sido la iglesia contaminada mucho por el paganismo, por la iglesia católica, que se hace llamar falsamente iglesia católica o iglesia. La iglesia ya sabemos que la iglesia son aquellos que han creído en Cristo y son nuevas criaturas. Esa es la iglesia. El catolicismo romano es un circo, digamos, no es la iglesia, es una institución jerárquica de hombres, la cual Cristo nunca aprobó. Al contrario, él dijo: entre ustedes no va a ser así. Lo que propone el señor Alarcón es precisamente lo que Cristo prohíbe, que sea una jerarquía, o sea una institución de hombres. El Señor dijo: no va a haber liderazgo humano, porque mi sucesor, el que viene después de mí, después que yo me vaya, va a venir un sucesor, pero no es Pedro. Pues si no lo hubiera dicho el Señor: yo me voy. Los apóstoles se quedaron mirándolo como que sí, me tengo que ir, tengo que ser sacrificado, tengo que morir, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, sentarme a la diestra del Padre, pero no los voy a dejar huérfanos, dice el Señor. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Él será el Paracleto, el abogado, el que los defienda a ustedes como yo los defendí aquí en la tierra, y los protegí con la verdad bíblica, con la verdad de las profecías, con la verdad, porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dando testimonio de que Dios existe. Entonces, esa es toda la situación de que no hay tal sucesión apostólica, porque eso es inviable, eso es incomunicable. Es incomunicable, como ya lo decimos siempre, el simple ejemplo. Un policía no me puede decir a mí, bueno, a partir de ahora vos sos policía. ¿Por qué? ¿Y cómo soy policía? Vos sos policía porque yo lo digo, porque yo soy policía y te puedo hacer policía. Eso es una persona que no está bien, por supuesto. Nadie puede dar un mandato, o sea, eso es intransferible. O sea, que un policía me pueda hacer a mí policía sin yo ser policía, eso es intransferible, no se puede transferir.
va por otros canales. Para que yo pueda ser policía va por otros canales. No es porque alguien me ponga la mano en la cabeza siendo policía y me dice, bueno, a partir de ahora sos policía. Eso es lo que hace el catolicismo romano, lo que ha hecho el catolicismo romano, y lo vamos a ver que el Señor mismo habla con sus propias palabras, porque es lo mismo que dice el catolicismo. El catolicismo, si usted analiza el catolicismo, es pura idolatría. Esa es la idolatría. Estaba escuchando que el catecismo que leían que el Papa tiene una naturaleza, o el oficio papal tiene una naturaleza de infalible. Usted observe la locura de esta gente. O sea que solamente por el ser Papa tiene una naturaleza, ese oficio de ser infalible. Eso es crear otros dioses que solamente está en su imaginación. Ese es el punto. O sea, el señor Alarcón dice, hay sucesión papal, pero esa sucesión papal solamente está en su imaginación, nada más. Entonces vamos a escuchar un poquito. En la década del 30, ¿me puede responder? En la década del 30, durante su ministerio público, Jesucristo funda, Mateo capítulo 16, verso 10. Muy bien. Dice, primer punto. Él dice que Jesucristo, siempre tiene el mismo discurso, es el discurso católico, por supuesto. Dice que Jesucristo funda en el año 30 la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y me pongo de pie, dice el Señor, aquí, el gordito de los mediodías. Dice, eso es lo que dice él. Es una payasada eso. Eso es una payasada. Él dice, me pongo de pie. ¿Cómo se va a poner de pie ante esa semejante aberración? Eso es una cosa que una persona que no está bien. ¿Cómo se va a poner de pie ante esa eisegesis? Porque después lo acusa al pastor de que el pastor hace eisegesis. Dicen cuando termina el video que no predique más. Le dice el mismo pastor, este señor gordito, le dice, no predique más porque usted está enseñando mal. Usted, y llama, cuando sube algún pastor a él, se llama mentiroso, trata de humillarlos públicamente, cuando el mentiroso y estafador doctrinalmente hablando es el señor Alarcón. Es una persona, es como aquellos, como ya lo habíamos hablado, que como dice allí en Efesios, que con artimañas, vale, 4, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error. Es lo mismo que esas personas que están en las calles y ponen 3 vasitos y ponen una pelotita y dice dónde está la pelotita y mueven los vasitos para todos lados. Nadie puede acertar porque hay trampa y es lo que hace el señor Alarcón, dónde está la pelotita. Y les hace trampa y no le pueden ganar. No le pueden ganar. Y si se deja ganar es para que sigan participando. Esta gente, ¿no? Esta gente. Y de los mismos públicos sale gente como hacía Amatuli, el creador de toda esta, digamos, si se puede decir de alguna manera, de la apologética anticristiana. O sea, es un hombre que se levantó contra el cristianismo, contra la Biblia, que por supuesto esto ha existido siempre, ¿no? Solamente que, bueno, esta forma inquisidora de atacar al cristianismo siempre ha existido. Donde él, cuando en sus inicios dice que entre el público hacía llamar a gente que quería debatir con él, que ya falleció el hombre, ¿no? Y salían 2 personas ahí diciendo que eran testigos de Jehová, y él los refutaba, los hacía de trapo de piso, los agarraba, pero resulta que eran católicos que se hacían pasar, o sea, eran actores. Y él nunca lo dijo, hasta que un día lo descubrieron, y cuando lo descubrieron dijo, bueno, él lo hacía para demostrar cómo se pueden refutar, pero si nadie lo descubría, como aquel que hasta que no le descubren el pecado no confiesa. Es la misma situación, y es todo un circo, digamos, es todo un circo, y por supuesto que hay casos reales, pero no se descarta la idea de que suceda todo esto como un circo. Esto es todo un circo. ¿Por qué? Porque es una mentira, no hay manera. Lo que pasa es que hace bien al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se prepare ante estos sofistas, ante esta gente que tuerce las escrituras, como el señor Alarcón. El señor Alarcón dice que Dios, Jesucristo funda, no, el que funda es Dios. Lo podemos ver en Isaías capítulo 16:28. Isaías 16:28. Ahí podemos ver. O 28:16. 16:28 creo que.
A ver, no, 28, 16. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces, esta es la situación aquí, que el que funda es el Padre y la piedra es Cristo, es la roca. Entonces, ¿qué hace el señor Alarcón? Dice que Cristo funda una roca y esa roca es Pedro. Y ahí es donde está la falacia de como todo lo que es el catolicismo, las falsas doctrinas, las sectas, se apoyan en falacias de falsa equivalencia o de falso paralelismo. O sea, hacen un paralelismo que es falso, el mismo paralelismo que quiso hacer el querubín grande y protector Luzbel allí en los cielos, diciendo que él era equivalente a Dios o era igual a Dios. Entonces ahí se produjo el debate, la discusión y la guerra, y fue echado porque no se halló lugar en él, porque él se autodeclaró otro Cristo. Entonces, el problema acá es que el señor Alarcón, cuando él dice que Cristo funda una iglesia, el señor Alarcón está diciendo que hay otra roca, aparte de la roca, porque la roca es Cristo. Si Cristo funda otra roca, la cual ellos dicen que es Pedro, ahí hay una falacia de falso paralelismo, porque Pedro vendría a ser una roca igual a la roca que el Padre funda. Entonces dice, por tanto Jehová el Señor dice así: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, y esa piedra no es otro que Jesucristo, no es Pedro. Jesucristo no vino a fundar nada porque Él es la fundación, Él es la roca, y consecuencia de esa fundación y esa roca, la iglesia. Esa es la consecuencia, la iglesia. Entonces está mal planteado ya desde el vamos. Por eso debemos ver este punto, porque si una ecuación arranca mal, la ecuación termina mal. Si usted en una ecuación empieza que 2 más 2 es 5, usted va a terminar mal la ecuación, por más que usted sea lo que sea. Por más que haga el resto todo bien, pero si arranca la primera parte, el primer paréntesis de una ecuación larguísima, por más que usted haga bien el resto de la ecuación, le va a resultar mal, porque lo primero que usted resolvió, que es 2 más 2 es 5, ya le va a salir todo mal. Entonces, si se parte de la premisa de que Jesucristo fundó una iglesia, ya se parte mal, porque Jesucristo no fundó ninguna iglesia, no fundó ninguna denominación. Eso es consecuencia, ¿no es cierto? La fundación es consecuencia de que el Padre ha fundado una roca, y las denominaciones son consecuencia de las ideas de los hombres o de los pensamientos de los hombres. Pero eso no es la iglesia. La iglesia sí pueden ponerse nombre todo lo que quieran, pero ¿qué es la iglesia? La iglesia es aquellos que han creído, es la consecuencia del sacrificio de Cristo. Esa es la iglesia, los que han sido salvados, justificados, lavados, sellados, etc. Esa es la iglesia. Los recién o los nuevos, las nuevas criaturas, digamos, los que han nacido de nuevo. Entonces, vamos a ver un poquito más. 18, funda la Iglesia Cristiana Apostólica. Y el romano... Atención acá con este detalle, que él dice que allí en 16, 18 de Mateo, dice que hay funda, o sea, está en Cesarea de Filipo. Lo dice la misma palabra. Bueno, no entramos mucho, porque de cada versículo se puede hacer un video, ¿no? Entonces, vamos a 16, 18 y vamos a prestar atención de lo que dice. Dice, por ejemplo, en el versículo 13 dice, porque dice el señor Alarcón que ahí fundó Cristo la iglesia. Cristo nunca fundó la iglesia. La iglesia es consecuencia de la fundación, que es el mismo, que es otra cosa. Cristo no fundó nada, ni dejó papas. ¿Cómo? Si no fundó nada, ¿cómo puede dejar un papa? Si él mismo no fundó, de ahí nace todo. Por eso ellos dicen que Cristo fundó la iglesia. La iglesia es consecuencia de la fundación, del cual es Cristo. El que funda es el Padre. ¿Y dónde la fundó? Dice el señor Alarcón. Dice que la iglesia católica nació en Cesarea de Filipo. Porque dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Esa es la pregunta medular. No está hablando
Cristo no preguntó quién va a ser el próximo papa o que la iglesia va a vencer a la muerte. Eso no, las puertas no van a prevalecer contra la iglesia. Ese es otro tema también, de que ahí no habla de la iglesia, habla de la roca. Entonces vamos a escuchar un poquito. No es un adjetivo que los cristianos empezaron a hacer mención con el pasar del tiempo para referirse a la única iglesia fundada por Cristo que está bajo el pastorado. Bueno, entonces, dice que ser católico es un adjetivo, o sea, universal. Pero eso es algo que es un nombre que se pone de ellos para diferenciar, por eso es una secta. La iglesia de Jesucristo no tiene nombre, ¿por qué? Porque son los nacidos de nuevo. ¿Cómo sabe usted cuál es nacido de nuevo? Eso lo sabe Dios y lo sabe la persona que es nacida de nuevo. No tiene nombre. El hombre sí le puede poner nombre, católico, santidad Jehová, lo que quieran ponerle el nombre, no hay problema. El punto es, por eso Pablo decía allí en 6:14, 15 y 16 de Gálatas, que la circuncisión y la circuncisión no es nada. Dice, yo no me glorio, si algo ha de gloriarme es en la cruz de Cristo, decía Pablo. Eso no tiene ningún valor. Las señales, los ritos, la ceremonia, no tiene ningún valor, decía Pablo, el mismísimo Pablo. O sea que el señor Alarcón se apoya en ceremonias, en ritos, para decir que esa es la iglesia verdadera. Lo pasaba lo mismo con de la circuncisión. Pablo mismo dijo, eso es un evangelio diferente, al cual Pedro también estaba suscripto a la circuncisión de los gentiles para salvación. El mismo Pedro fue declarado anatema por el mismo Pablo, diciendo que estaba enseñando un evangelio diferente, cuando allí en 2:14 dice que Pedro estaba enseñando, obligando a judaizar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Enseñando un evangelio diferente. Estaba haciendo, por eso Pablo lo declaró, y ahí fue el fin de Pedro como predicador a los gentiles, porque el mismo Pablo lo declaró anatema. Anatema quiere decir alguien que tiene que ser puesto afuera y no puede predicar. O sea, alguien que lo llevan afuera, cállate un poquito, primero aprende y después puedes hablar. Entonces Pedro no estaba en capacidad para enseñarle a los gentiles porque él obligaba a judaizar. Entonces fue reprendido por Pablo, que ese era un evangelio diferente. Entonces Pablo mismo le dice, porque dice que Pedro le tenía miedo a los de la circuncisión. Y Pablo dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hipnotizó? Hablando de los judaizantes que habían hecho eso con los Gálatas, ¿no? Del obispo de Roma, que es sucesor legítimo. El obispo de Roma, entonces era una locura. O sea, él mismo, el señor Alarcón, por eso decimos que el señor Alarcón, de él mismo, de sus propias palabras, está declarando que es una secta. El obispo de Roma, ¿de dónde se como que el obispo de Argentina, el obispo de Buenos Aires? ¿De dónde te lo inventaste? ¿De dónde te lo sacaste eso? ¿No? ¿De dónde te lo sacaste? El obispo de Roma, y lo dice así como el hombre, el hombre no procesa nada, él lee y lo repite nomás. ¿Por qué? Porque son personas que tienen que atenerse a cosas fuera de Dios porque Dios no los oye. Ellos se sienten que Dios no los oye, que están fuera de la comunión con Dios, como le pasó a Saúl, que recurrió a una divina, a una medium, para conectarse y conocer la voluntad de Dios porque Dios no lo oía. Y apeló a llamar a Samuel, que bueno, eso es otro tema. Lo que queremos decir es que una persona, cuando Dios no lo oye, apela a la oscuridad, apela al oscuro, apela a lo oculto, de tal manera que dice que Saúl fue disfrazado. Señor Alarcón siempre dice, bueno, yo ahora me voy a vestir de ateo, ahora me voy a vestir de protestante, es el camaleón, ¿no? Es el hombre que se disfraza para lograr un objetivo. Entonces él dijo, cuando dice que se hizo católico, dice que él dijo, lo primero que dijo, yo hay cosas, no me pidan, dice, está bien, yo voy a defender el catolicismo, pero no me pidan que debates o discusiones con respecto al papado, la asunción, la transubstanciación, porque eso no entiendo, dice, y aparte es algo que yo, a mi consideración, cuando a Santiago Alarcón le quedaban 2 pelos de honestidad, él dijo, yo desde mi punto veo que eso no se puede
no se puede comprobar. Él mismo lo dijo, eso no se puede comprobar. Estará ya, tiene como 3 años, ¿no? Cuando dijo eso. Pero él mismo, cuando tenía un pelito de honesto, lo dijo. Y ahora está defendiendo lo indefendible. Y él mismo lo está diciendo, el obispo de Roma. ¿De dónde salió el obispo de Roma? ¿Quién lo conoce? No lo conoce nadie. El hecho, después el obispo de Roma, con la palabra obispo ya está sonado. Porque si un obispo decide tomar con otro grupo de obispos, o con un grupo de obispos, perdón, o con otros obispos, en otro grupo, aparte del círculo apostólico, en nombrar a un papa o a un sucesor de Pedro, es ahí donde se produce la secta. Porque eso no existe. El sucesor de Pedro no existe. Ese es el punto. Ese es el punto. Es la misma situación del policía conmigo. Que el policía me puede hacer a mí policía, no existe. Aunque venga el presidente de la Argentina y me diga, bueno, a partir de ahora vos sos presidente, eso no existe. Por más que venga el presidente y me diga, vos sos presidente a partir de ahora, yo tendría que estar mal de la cabeza para creerle. Y nos tienen que llevar a los dos al psiquiátrico, ¿no? Con chaleco de fuerza y con 4 enfermeros, 2 de los brazos y 2 de las piernas. Es una locura, eso no existe. Lo que propone el señor Alarcón no existe. Por eso el papado, ¿dónde existe? En la mente del señor Alarcón nada más. Él dice, hay una sucesión papal. ¿Dónde está? Y está en mi cabeza, dice en mi imaginación. Entonces comienza diciendo, el obispo de Roma, y ya arrancó mal. Ya arranca mal con que Cristo fundó una iglesia, porque Cristo no fundó una iglesia. Habrá fundado el catolicismo romano en su imaginación. Eso todo vive en su imaginación, porque eso no existe, eso no está en las escrituras. Y dice el obispo de Roma, ¿no? Todo eso. El obispo de Roma, ¿quién lo conoce? ¿No? Bueno, vamos a escuchar un poquito. De San Pedro. Entonces la iglesia a hacer mención con el pasar del tiempo para referirse a la única iglesia fundada por Cristo que está bajo el pastorado del obispo de Roma, que es está bajo el pastorado del obispo de Roma. Vamos a ver bajo qué pastorado está la iglesia. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Cristo. O sea, hasta el mismo católico va a decir Cristo, pero ¿cuál es el punto de católico? Él dice, él dejó un sucesor. Pero acá dice que el gran pastor es, o sea, hay 2 pastores para el católico. El católico es el monstruo de 2 cabezas. Tienen a Pedro, que está muerto, remuerto, y tienen a Cristo. Resulta que Pedro, al estar muerto, se tienen que inventar algo. Pedro se muere, tiene que quedar un líder. Según ellos, porque el mismo Pablo lo declaró anatema a Pedro. Le dijo, Pedrito, está todo bien, está todo, pero no podés enseñar lo que estás enseñando. No podés obligar a los gentiles a judaizar. Eso lo tenés que madurar, lo tenés que pensar. No es por ridiculizar a Pedro, pero es la situación del católico que se le tiene que hacer entender que Pedro no es ni Pedro ni Pablo. El pastor de la iglesia es Jesucristo. Él es por eso dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Al punto que ellos creen que Cristo lo dejó a Pedro. Ese es el problema que tienen. Cuando Cristo, allí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, lo dejó al Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso quiere decir que él iba a enviar al sucesor. Él se va a ir con el Padre, a la diestra del Padre, pero la iglesia no iba a quedar sola. La iglesia no iba a quedar sin pastor, porque dice, volveré
vendré a vosotros. Bueno, eso ya tiene que ver con una relación pericorética, como se dice, que ellos se pueden representar. El Espíritu Santo puede representar a Cristo, pero un hombre no puede representar a Cristo, porque no tiene los mismos atributos. Un hombre no tiene los atributos de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni del Padre, ni de Dios. O sea, el hombre es criatura y no puede representar a Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Es Dios. Tiene otra naturaleza que es divina. Entonces, la sucesión papal es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque Cristo dejó al Espíritu Santo, no a Pedro. ¿En qué momento Cristo nombró a Pedro como sucesor? Eso es lo que dicen ellos, que Pedro quedó como sucesor de Cristo, vive en la imaginación del católico, no es otra cosa. No se rompa la cabeza, todo eso vive en la imaginación. Es el agua fuera de la botella. Un agua no puede ser contenida si no existe una botella. Esa botella es la Escritura. Si no está en la Escritura, no se puede contener. Eso no tiene razón de ser. O sea, el papado no tiene razón de ser porque el mismo Señor Jesucristo lo prohibió. Allí en 24 al 26 de Lucas lo prohibió. Señor, no será así entre ustedes. No habrá jerarquía. Al igual que en Juan 13, él al lavar los pies a los discípulos demostró que en la iglesia no hay jerarquía. Él dijo, si yo siendo el Señor y Maestro le lavo los pies, así tienen que hacer entre ustedes. ¿Qué quiere decir? Que no hay jerarquía, no hay papas, no hay papas. Porque ese es el espíritu de la iglesia, servicio y amor, no un señorío, porque lo dice el mismo Pablo, no como enseñoreándose de las ovejas, sino que gobiernen con amor, con servicio, ¿cierto? Esa es lo que estimando, dice Pablo, a los demás como superiores a ellos mismos, o a nosotros mismos, o a ustedes mismos, como dice así Pablo. Entonces, lo que dice el Señor Alarcón es un verdadero desastre, ¿no? Pero solamente él repite nomás lo que dice el catolicismo romano. Sucesor legítimo de San Pedro. Entonces, la iglesia dice que es el sucesor legítimo de San Pedro. ¿Quién lo dice? Lo dicen ellos, porque no lo dicen ni Cristo, ni los apóstoles, ni las profecías. Eso no existe. No existe eso. No existe. Porque ellos mismos lo dicen, porque dicen que a los papas no los elige el Espíritu Santo, sino que los eligen los hombres que son los obispos. Estos hombres es un círculo que se apartó y dijo, vamos a elegir un sucesor de Pedro. Esa es una idea que se le ocurrió a los obispos, o falsos obispos, de crear una secta. Cualquiera, sucede en los mismos grupos. Se aparta un grupo y decide poner otro líder, que es una secta, algo que se desprendió del tronco y forma otro sector, la cual pone otro líder rebelándose, porque al poner otro líder se están rebelando con el grupo inicial, se puede decir. En el grupo inicial, que es el círculo apostólico, el pastor, como dice la misma palabra, es Jesucristo, no hay otro líder. Entonces esos, al ver a Jesucristo como el líder de la iglesia, como el jefe, y el Espíritu Santo guiando a la iglesia, en el sentido de que ahora el sucesor de Jesús es el Espíritu Santo, ellos no estuvieron de acuerdo que el Espíritu Santo sea el líder, que los apóstoles sean los maestros, los apóstoles tengan el testimonio verdadero y que Jesucristo sea el líder y que el Espíritu Santo los guíe. Eso les molestó a ellos. Es lo que le molestó aquí, lo que le molesta al señor Alarcón. Al señor Alarcón le molesta que los apóstoles sean los maestros, los que enseñan la doctrina, que Jesucristo sea el pastor y que en la iglesia haya gente nacida de nuevo, lo único. Entonces él se apartó y dice, no, esto no me gusta, dice. Me voy a ir a un lugar donde no haya nacido de nuevo, donde los pastores se lo van a un costado y se hagan su propia doctrina, y que Jesucristo dejémoslo allá en el cielo, tranquilo, nosotros nos arreglamos acá creando nuestro propio Dios, creando nuestro propio Papa. Entonces se reúnen y dicen, bueno, vamos a elegir, aparte de Jesús,
vamos a elegir otro líder, vamos a elegir un papa. ¿Por qué aparte de Jesús? Porque ellos dicen que Jesús dejó a Pedro. Y al poner al sucesor de Pedro, están sacando ese gobierno. Es el gobierno de Cristo. Ellos no quieren que los gobierne Cristo, porque Cristo, ¿qué les va a decir Cristo? Que son unos idólatras. Por eso dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz, ¿no? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué el señor Alarcón no va a las escrituras? ¿Por qué aborrece el señor Lautaro, el señor Alarcón, el señor Placea? Aborrecen las escrituras. Porque las escrituras le dicen que ellos son idólatras. Entonces ellos no quieren escuchar eso. Cuando dice que Esteban hablaba, dice que se tapaban los oídos para no escucharlo a Esteban. Es lo que hace esta gente no escucha. Es como hablar con una pared. Por eso lo dice la misma palabra, que los idólatras son como sus ídolos. Tienen manos, mano palpan, tienen ojos, mano ven, tienen oídos, mano oye, tienen pies, mano camina. Es como hablar a una estatua. Pero si se habla es para que las personas de buena voluntad puedan escuchar la palabra y puedan entender que el catolicismo romano es una mentira. O la mentira es católica. La mentira es católica. Si la mentira es algo, es católica. O sea, todo el catolicismo es una soberana mentira. Es todo mentira. No va a encontrar nada bueno. No va a encontrar nada bueno. Es la corrupción. El catolicismo es la corrupción. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí. Al no estar Dios es todo corrupción. Es todo corruptible. Entonces, vamos a... Fundada por Jesucristo es la Iglesia Católica Apostólica, porque viene de los apóstoles. Tiene 2000 porque años. vienen los apóstoles. Lo que viene de los apóstoles es la iglesia verdadera, pero no tiene papa. Si fuera apostólica no existiría el catolicismo romano. Si fuera apostólica no serían católicos, porque los apóstoles nunca enseñan. Ellos dicen que es apostólica porque hay sucesión apostólica, y eso es lo falso, no existe. O sea, si se le pregunta al señor Alarcón o cualquier católico si hay apóstoles hoy en día, o sea, ellos saben que no hay apóstoles, pero hace un tiempo atrás, o sea, se puede, eso si se le pregunta, algún católico medio distraído se le pregunta y dice que sí, que el Papa es un apóstol. Y creo que ellos dicen que es un apóstol. Al ser un apóstol, ¿en qué momento Pedro? Porque eso no existe. Es lo mismo que yo diga que yo soy policía. Yo no soy policía. El que es policía es el verdadero policía. Pero yo no soy policía porque yo nunca fui por los canales. La única manera de ser apóstol es que Cristo lo elija. O Cristo lo nombre apóstol. O lo envíe en una misión apostólica con un testimonio verdadero de haber visto a Cristo. Ese es el testimonio que nosotros tenemos de quién. Porque cualquiera puede decir, yo vi a Cristo y Cristo es, no sé, Cristo es moreno, pongámosle. ¿Y de dónde? ¿Quién se lo inventó? Yo me lo inventé. ¿Vos lo viste a Cristo? Y yo digo, sí, yo lo vi a Cristo. ¿Y cómo es? Es moreno. ¿Cómo que sí, es moreno? Y me formo una secta creyendo que Cristo es moreno. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Eso es lo que hacen las sectas. Eso es lo que hace el papado. Ellos dicen, Cristo dice que hay un purgatorio, Cristo dice que hay que bautizar a los bebés, Cristo dice que un pedazo de pan es Él, Cristo dice que los hombres perdonan pecados, que Cristo dice que hay un sacerdocio ministerial para perdonar pecados, que la iglesia es maestra, maestra de que... La iglesia no es maestra, la iglesia es alumna, la verdadera iglesia, te imagínese, si la verdadera iglesia es alumna, te imagínese, esta secta, no existen, porque tienen un falso magisterio. Ellos están totalmente divorciados de lo que es la vida de la iglesia, lo que es Cristo, lo que es Dios, lo que es la palabra. Están fuera, ellos están fuera. ¿Por qué apelan a hablar con muertos, por ejemplo? ¿Por qué apelan a hablar con María, que está muerta, con los santos que están muertos? ¿Por qué apelan ellos? San Expedito, San Cayetano, toda esta gente que está toda muerta, no lo escucha. No lo escucha. Si usted es una persona que tiene 10 cuadras de su casa, o a 10 kilómetros, 1 kilómetro, a 100 metros, no lo puede escuchar. Usted imagínese un muerto. Si una persona viva no lo puede escuchar, que usted está a 100 metros, usted le habla y no lo escucha, o 200 o 500 metros no lo escucha, te imagínese que si el señor Alarcón dice que María está viva, que nos dé el WhatsApp de María, así nosotros hablamos con ella, o alguno de sus santos, que nos den el WhatsApp, si están vivos, porque en estos tiempos, celular, entonces que nos dé el número, si están vivos.
Porque un muerto nunca puede contestar. Un muerto nunca puede contestar. Había un caso lamentable, muy triste, que una mujer creo que no quería aceptar la muerte de su padre y siempre le mandaba mensaje a su papá y no le contestaba al papá. Claro, porque ya había fallecido. Es muy triste, ¿no? Es muy duro. Pero el Espíritu Santo vino a consolar a los enlutados. Pero lo que queremos decir es que una persona que ha fallecido ya, lamentablemente ya no puede contestar. Por más que María tenga WhatsApp, tenga celular, no le puede contestar, aunque es fuerte la situación, es fuerte la imagen, pero María no les puede contestar, no les puede contestar. Entonces la prueba de que María está viva es que nos dé el número de María para que nosotros hablemos con ella, nos contactemos y la podamos ver. Pero eso no lo puede hacer, ¿por qué? Porque está muerta. Está muerta. Y a un contemporáneo nuestro, por más que tengamos el número de celular, por más que tengamos su número de teléfono, no lo vamos a poder ver. Aún conociendo su casa, su dirección, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque la persona está muerta, está desaparecida. Ya no hay contacto con ellos. Y lo que hace el señor Alarcón es esto: creer en cosas que no existen. Lo del papado, eso no existe. Porque él mismo lo dijo, no existe. ¿Por qué no existe? Porque él dice que no los elige el Espíritu Santo, los eligen los obispos. Es un grupo de personas que decidió un día, vamos a elegir el sucesor de Pedro. ¿Y se lo inventaron ellos? No lo enseña la palabra. Porque los apóstoles vivieron hace 2000 años y el ministerio público de Jesús de Nazaret ocurrió hace 2000 años. Entonces, fue fundada esta iglesia, la Iglesia Católica, hace 2000 años en Jerusalén a partir de los apóstoles. Ahí está. Él dice que fue fundada. Primero dijo que fue fundada en Cesarea de Filipo y ahora dice que fue fundada. Primero dice que fue fundada por Cristo en Cesarea de Filipo y después dice que fue fundada por los apóstoles en Jerusalén. O sea, tiene dos fundaciones. Por eso ellos son como el Chavo, las dos cosas, ¿eh? Por eso hablar con esta gente que las dos cosas, ¿qué es? ¿Blanco o negro? Le pregunta a esta gente, ¿no? Ve algo y dice, ¿qué es eso? ¿Blanco o negro? Y ellos dicen las dos cosas. ¿Es de día o de noche? Las dos cosas. Redondo o cuadrado, las dos cosas. ¿Dónde la fundó? ¿En Cesarea de Filipo o en Jerusalén? Las dos cosas. Por eso es la doctrina del diablo, la doctrina de las dos cosas. Es como el Chavo del Ocho. Por eso esta gente hace reír más que el Chavo del Ocho. No. Por eso es un circo esto. Todo esto es un circo. Todo lo que dice el señor Alarcón es puro invento nomás. ¿Quién se lo va a creer? Una persona que no lee la Biblia nomás. Y la iglesia cristiana Emanuel, ¿cuándo fue fundada? Es que, como dice la iglesia Emanuel, ¿no es cierto? Es un nombre, es una denominación. El hombre puede fundar denominaciones, pero la iglesia es la consecuencia de haber creído en Cristo, no es. La fundación, la iglesia es la consecuencia de la fundación. La iglesia es personas nacidas de nuevo. Por eso, señor Alarcón, me he perdido que, como todo el católico, ¿no? Lamentablemente, pero si ellos creen en Jesucristo, pueden llegar a conocer al verdadero Dios y hacer el catolicismo un bollito y lo tiran a la basura porque no sirve para nada. Todo lo que propone el señor Alarcón no sirve para nada. Eso vive solo en su imaginación. Eso vive. Lo único que le puede sacar es plata, nomás, sí, porque ellos cobran todo, misa, bautismo, funeral, casamiento, cobran todo. Usted entra, ya pisa ahí, ya le están cobrando. Es todo. Por eso lo dijo él mismo, ¿cómo que se llama este cura gracioso? Que lo echaron por ser buen católico, ¿no? O por ser muy católico, o por dejar de ser católico. La cuestión que le echaron. Pero él sigue perdonando pecado. Como ese cura que lo descubrieron, que falso cura, que era, no sé si era narcotraficante, andaba en la mafia, todo tatuado, y andaba perdonando pecado. Usted observe la situación del señor Alarcón. El señor Alarcón vive en esa ciudad donde vivía este hombre que lo capturaron, y cuando le sacaron el atuendo, tenía todos los tatuajes de todo donde él se dedicaba a su mafia, ¿no? Y usted imagínese que este hombre perdonaba pecado. Debe ser la garantía que hay o sea, una persona va y dice, el cura el doctor me dijo que mañana me voy a morir, me dice, bueno, me puede perdonar todos los pecados porque hoy me peleé con mi señor.
mentí, ¿me puede perdonar los pecados? Sí, sí, yo te perdono. Al otro día se muere la persona. Resulta que este cura era un mafioso que andaba escondiéndose de la ley y se disfrazó de cura y andaba haciendo de cura perdonando pecados. Este es el catolicismo romano. Esta es la garantía del perdón de pecado y de salvación que ofrece. O sea, la persona, ellos dicen, te tenés que hacer católico para ir al cielo, porque fuera del catolicismo de la iglesia, ellos llaman al catolicismo la iglesia de Cristo. ¿Sabes lo caradura que esta gente? Te salvás. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. O fuera de la iglesia de Cristo, ¿qué es la iglesia católica? Por eso todo es falacias de falso paralelismo. Ellos ponen al mismo nivel la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, con gente pagana que no conoce a Cristo o una institución jerárquica de hombres que no conoce a Dios, la ponen al mismo nivel. Claro que fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación, porque la única manera de ser salvo es haber creído en Cristo para que Cristo lo coloque en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Es la única manera de pertenecer a la iglesia de Cristo, el haber creído en Cristo, para estar en Cristo y ser nueva criatura. Pero el señor Alarcón no entiende absolutamente nada. Fue fundada, tenemos 5 años de haber sido fundada como Iglesia Cristiana Emanuel Leén, la Fortuna de San Carlos. Claro, el hombre puede fundar, no se puede fundar denominaciones, yo me puedo fundar una denominación, cualquiera se puede fundar una denominación. Eso tiene nada que ver con la iglesia es otra cosa. Eso son cosas de hombre que es todo simbólico. Se puede llamar, no sé cómo se llamará, pero es todo simbólico. ¿Cuál es la garantía de que son la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la garantía que el catolicismo es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la garantía de que los testigos de Jehová son la iglesia de Cristo? Los mormones son la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la garantía? La garantía de ser iglesia de Cristo es de haber creído en Cristo, en el Cristo de las Escrituras. Sin ritos, sin ceremonia, como lo dijo Pablo. La ceremonia, los ritos, las cosas externas no son nada, dijo Pablo. Si algo he de gloriarme es en la cruz de Cristo y el estar en Cristo, el cual la circuncisión y la incircuncisión no es nada, sino lo que vale, dijo Pablo, es una nueva creación, ser nueva criatura, ser santificado, ser justificado, ser salvado, ser sellado por el Espíritu Santo. Eso es lo que vale, dijo Pablo. No los ritos, no las señales, no las ceremonias. Eso no vale nada, dijo Pablo, sino lo que vale es estar en Cristo por medio de haber creído en Cristo, en la cruz de sacrificio, en la resurrección, en la ascensión de los cielos, en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que vale. Lo demás no vale nada, dijo Pablo. Lo que dice el señor Alarcón no vale nada. No vale nada. Aún lo que dice el hermano no vale nada en el sentido de que me vale a mí decir que yo pertenezco a tal denominación si no he creído en Cristo. No me vale nada. Al católico, ¿de qué le vale ser católico si no cree en Cristo? Porque si cree en Cristo, tiene que declarar, al igual que Pablo, que los ritos, las ceremonias, no son nada. Lo que vale es estar en Cristo. Y si uno está en Cristo, que es todo lo que necesita, la ceremonia y los ritos lo tira a la basura. Esa es la situación. Si yo estoy en Cristo y lo tengo todo, ¿para qué quiero ritos, ceremonia? ¿Para qué quiero circuncisión? Incircuncisión, ¿para qué quiero todo eso? No me sirve para nada. Lo dijo Pablo. Lo que vale es creer en Cristo y ser una nueva criatura. Eso es lo que vale. Lo que propone el Señor Alarcón no vale nada. Y acá se burla porque es el tonto que se ríe de lo que no entiende, ¿no? Igual que Lautaro. Se ríen de lo que no entiende esta gente, igual que pobre Plasencia, que ya está. Plasencia es un católico, pero defiende el catolicismo, ¿no? Defiende el catolicismo cuando él mismo se rebela con el Papa. Hay que tener cara de piedra, ¿no? Hay que tener cara de piedra. No, pero hermano, es preferible estar en una iglesia fundada hace 2000 años que a una iglesia fundada hace 5 años. O sea, él llama, por ejemplo, claro, él le hace falacia de falsa equivalencia. Él dice, la iglesia fundada, la iglesia primera no fue fundada, o la iglesia que fue la consecuencia del sacrificio de Cristo, que fue a partir de hace 2000 años. Una cosa es eso, y otra cosa es una institución jerárquica de hombre, que es otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Y además, Dios no nos llamó a creer en la iglesia. Dios nos llamó a creer en Cristo, la cual si nosotros creemos, pasamos y Dios nos pone dentro de la iglesia. Nos coloca en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, porque hemos creído.
si no estamos aptos para decir que pertenecemos a la iglesia? Porque si no hemos nacido de nuevo, no pertenecemos. ¿Cómo nacemos de nuevo? Creyendo en Cristo, creyendo en la cruz, creyendo en el sacrificio, en la muerte y resurrección y ascensión a los cielos de Cristo. Es ahí cuando nosotros estamos en Cristo, o sea, estamos en el círculo, estamos en el pueblo de Dios, como dice en 2:47, allí de Hechos, que Dios, a medida que se iban salvando, dicen otras traducciones, lo que pasa es que allí la Reina Valera produce confusión, a medida que Dios los iba salvando, los iba colocando dentro del pueblo. Titsemi. Esa es otra palabra, algo que Él coloca dentro del pueblo. Pero primero Dios los salva y luego los coloca en el pueblo. Y ellos creen que primero están en el pueblo y después los salva. Es lo que cree el señor Alarcón, que primero tienen que estar en la iglesia para ser salvados. Y es al revés, son salvados para estar dentro de la iglesia. Usted primero es salvado y después colocado en el pueblo. Por Dios, por supuesto. Pero eso es instantáneo, eso es algo que sucede en una millonésima de segundo. Usted se salva, usted cree, usted es nueva criatura, usted está en Cristo y Dios lo coloca en el pueblo. Eso es todo. ¿Para qué quiere el catolicismo? Si ya está en el pueblo de Dios, ya tiene todos sus pecados perdonados, de que nació hasta que muere, tiene todo perdonado. ¿Para qué quiere ser católico? ¿Para qué quiere andar arrastrándose, lastimándose las espaldas, haciendo sacrificios, hasta sobrehumanos también? Porque hay gente que camina de rodillas kilómetros. ¿Para qué? Para nada. Para que el diablo se cruce de pierna y se ría de ellos. El diablo se ríe. El día del juicio, el diablo se va a estar revolcando de risa de los católicos, lamentablemente. Con el respeto y el amor que me merecen los católicos. Pero esa es la situación. La única manera de ser salvo es haber creído en Cristo, no en esta payasada que presenta el señor Alarcón. Jesús fundó su verdadera iglesia hace 2000 años, no hace 5. Será para él. O sea, él cree que Jesús fundó el catolicismo romano. Será para él que Jesús fundó. Jesús nunca fundó. El que fundó es el Padre, colocando la piedra, la roca, colocando esa piedra angular, probada y aprobada. Esa piedra estable, que el que crea en él no será avergonzado, o sea, será salvo. Esa roca la colocó el Padre en Sión, que es Jerusalén, que es Israel. Él la colocó ahí. Esa piedra, fue puesta, ese fundamento de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Jesús no fundó nada, porque si Jesús hubiera fundado, él tendría que haber puesto una roca. Y Jesús nunca puso una roca, porque él es la roca. Él es la roca. Entonces el católico, en su imaginación, la imaginación loca del señor Alarcón, de sus locuras esquizofrénicas, dice que Jesús lo puso a Pedro. Esa era la locura. Cuando en el versículo 23 le dice Jesús: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Si Pedro era una piedra, si Pedro era una roca, era una piedra de tropiezo. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir me eres piedra de tropiezo? Que Pedro no era la roca. La roca estable, la roca fundamental, la piedra angular, la piedra probada y aprobada. El Señor Jesucristo le dice: vos no sos nada de eso, vos sos una piedra de tropiezo, porque pones tu mira en las cosas de los hombres antes que las cosas de Dios. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir el Señor? El Señor lo dejó clarito en su palabra. Pasa que el católico vive en el mundo de la idolatría, la cual dice la palabra que los idólatras y mentirosos serán arrojados al lago de fuego. Tristemente para ellos. Pero hay tiempo. Si puedes escuchar este mensaje, si puedes escuchar la palabra, hay tiempo de salvación. Es tu tiempo de salvación para que creas en esa verdadera roca que el Padre fundó. Usted tiene que entender que Cristo no fundó nada, si Cristo no fundó nada, mucho menos va a dejar un papa. De ahí parte todo, porque él parte, el Señor Alarcón, con la falsa premisa de que Cristo fundó una iglesia. Al decir que Cristo fundó una iglesia, está diciendo que Cristo dejó un papa. Si Cristo hubiera fundado una iglesia, ellos tendrían razón. Porque al fundar una institución jerárquica de hombre, tiene que dejar a alguien, un gerente, un mayordomo, como dicen ellos. Y estarían en su razón. Pero como Cristo no fundó nada, y el mismo Señor lo dice en 2023,
de Mateo que yo no vine a poner puesto, primero, segundo, derecha, izquierda. No sabes lo que preguntas, le dijo a la mamá de los hijos de Zebedeo. No sabes lo que preguntas, no tenés ni idea, estás totalmente perdida, igual que los católicos, sería la primera católica. Estaban muchos católicos todavía en esa época, ya andaban los católicos, ya andaban dando vueltas. Bienaventurados los pechos que te dieron de mamá, etc. Ya andaban los católicos dando vueltas ya. Pero Cristo los refuta totalmente. Tanto a la mujer que le decía bienaventurados los pechos que te dieron de mamá, como a la mamá de Juan y su hermano, ya lo estaba refutando. Porque eso es un espíritu diabólico, que quiere darle autoridad a la criatura. Por eso lo dice Pablo allí en Romanos, le rinden culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén, como dice allí en Romanos 1:25. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Ajá. Bueno, nosotros es que ustedes no sé cuál es la mentalidad tuya o cuál es el pensamiento tuyo, porque tú hablaste antes de Luis Toro. El sacerdote Luis Toro fue a Roma y subió un poquito. Yo nunca escuché decir no sé porque el padre Luis Toro me parece que entonces, acá tenemos la posición católica que sostiene que Jesucristo fundó la Iglesia Católica hace 2000 años, y podemos comprobarlo históricamente. Ahí está. Dice que Jesucristo fundó la Iglesia Católica hace 2000 años, y podemos comprobarlo ¿cómo? Históricamente. Claro. ¿La historia es la verdad? No, la historia no es la verdad. La historia la puede inventar cualquiera. Yo puedo inventar la historia. Te dicen algunos que faltan 300 años de historia porque era tan negra la humanidad en esos tiempos. Te imagínense que si lo que se sabe era feo y malo, lo que sucedía en la Edad Media o en los años posteriores, digamos, a la venida de Cristo, donde la gente no se bañaba por siglos, donde había muertes por enfermedades por la misma falta de aseo. Dice algunos estudiosos que faltan 300 años porque era tan mala la humanidad en esa época que la tuvieron que suprimir. Y dicen, ¿no? Pero eso lo puede inventar cualquiera. Yo puedo decir que faltan 300 años, que sobran 300 años, eso lo puedo decir. Pero otra cosa es que lo digan las escrituras. Los santos agiógrafos. Los agiógrafos, mejor dicho, los escritores sagrados. Es otra cosa. Los inspirados. Es otra cosa. Legales, ¿no? O sea, los inspirados legales, los ordenados legales, no los inventos que se hace Rob, que dice que sus padres son inspirados. Si ellos dicen que sus padres no son inspirados, la escritura está sola, no hay otra cosa. Entonces dice que fue fundada porque lo dice la historia, y este es el problema. La historia no es la verdad. ¿Qué se inventó la historia? El catolicismo romano. ¿Qué se inventaron los concilios? El catolicismo romano. ¿Qué se inventaron los concilios? El calvinismo, todo lo que es protestantismo, hijos de Roma, ¿cierto? Wesleyanos, luteranos, calvinistas, toda esta gente, ¿no? Toda esta gente protestante que no son cristianos, o sea, son híbridos, que no se sabe si son cristianos o son católicos, no se sabe, porque es una mezcla total, es totalmente híbridos. Te habla con ellos y creen en María Madre de Dios, creen en bautismo de niños. Entonces, ¿qué son? Dice que son cristianos, pero están creyendo toda la doctrina católica. Es una cosa, es como que te hablan con un argentino y le empieza a hablar en inglés. Entonces, ¿cómo? Y no sabría hablar castellano, no sé hablar castellano, porque esos argentinos son inglés. Es como una confusión, ¿no? Dice, es una cosa, pero cuando habla es otra. Es lo mismo que dice la palabra. Tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Vamos a ir un poquito más, ya vamos a ir concluyendo. La posición del pastor Reimi, que fundó su iglesia hace 5 años. ¿Con cuál nos quedamos? Y yo prefiero con la que fundó Jesucristo. Bíblicamente te pregunto, muéstramela bíblicamente, porque bíblicamente fue una sede en Jerusalén. Si vamos a hablar de la fundación de la iglesia verdadera, fue en Jerusalén, tú lo sabes, todo que lea Biblia en Hechos de los Apóstoles.
Claro, aquí se produce una tremenda confusión. Porque él dice primero que se fundó allí en Filipo de Cesarea, y después dice que se fundó en Jerusalén, pero a la vez tiene su sede en Roma. Entonces, Dios mío. Yo digo, a veces me pongo a pensar, digo, lo que es un católico, la confusión que debe tener en la cabeza, ¿no? Ella más sí, dice, yo creo todo lo que me dicen y punto. Es lo que dice el católico. Yo cuántas veces a personas católicas le he ofrecido y me han dicho, mira, no entiendo mucho. Dice, bueno, te regalo una Biblia. Le regalo una Biblia. Una señora que una vez me devolvió la Biblia y me dice, no la quiero la Biblia. Dice, no la entiendo, prefiero lo que me dice el cura y ya está. Y eso es lo que le pasa al católico. No quiere creer en el Dios verdadero. No quiere creerle al Dios verdadero. Y prefiere creerle a un cura que le dice barbaridades. Como pusimos el ejemplo de este cura que no era cura, que ni siquiera era cura. Porque el cura en sí no puede perdonar pecado tampoco. Pero ni siquiera era sacerdote, entre comillas, como dicen ellos, católico. Era un mafioso que se andaba escapando de la ley, de la policía, y estaba disfrazado de cura. Te imagínese el pobrecito que se fue, que le dijo el médico que se iba a morir el otro día, que le perdone los pecados a este mafioso. Bueno, el cura verdadero tampoco lo puede perdonar, pero te imagínese, se fue contento, ¿no? Dice, bueno, mañana me muero, voy a estar con Dios, en el purgatorio, pasaré unos miles de años ahí quemándome, rostizándome como un pollo al espiedo, pero bueno, es algo, dice. Y ni siquiera eso, porque el hombre estaba todo tatuado. El hombre era un perfecto mafioso que lo agarró la policía. O también cuando se habla, cuando agarraron una monja. No es para defenestrar, digamos, sino para probar que todo esto se puede decir una mafia, digamos, la religión, todo esto lo que es el catolicismo, es todo un circo, una mafia para esconder algo que está muy oculto, que está Satanás detrás de todo y que todo esto es falso. Todo lo que propone el señor Alarcón es falso. Todo es mentira, de principio a fin, porque dice, ¿cómo lo comprobaba? Dice, por medio de la historia. Pero ¿qué garantía hay de verdad en la historia? En la historia no hay ninguna garantía de verdad. La garantía de verdad está en la palabra. Lo dice el mismo salmista, tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. Dice acá en 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Lo único que es verdadero es la escritura. Ahí está contenida el teunusto de Dios, el soplo de Dios, el aliento de Dios, lo que Dios ha hablado directamente con los hombres y ha quedado en las escrituras. Escucha un poquito más, como ahí termino. Se puede buscar la cronología exacta. Pablo funda en Galacia, en Efesios, en Tesalonicenses. ¿A dónde está esa iglesia fundada católica, apostólica y romana? Está dispersa en todo el mundo, porque es católica. Viste que dijiste vos mismo, es católica. Entonces está en todo el mundo dispersa. Comienza... O sea, son todas, ¿cómo se puede decir? Falacia de falso paralelismo. Dice, está en todo el mundo. Por supuesto, está en todo el mundo. Pero precisamente porque está en todo el mundo, porque es católica, como dice el catolicismo universal, católico en el buen sentido, que es universal, que está en todo el mundo. ¿Dónde está? Es que no está en ningún lado, porque eso está en la presencia de Dios y es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Pablo lo dijo. No es cuestión de señales externas, es cuestión de haber creído, de estar en Cristo y de ser nueva criatura. Eso es todo. ¿Y cómo uno hace para identificar eso? Es imposible. Entonces ellos, para esclavizar a los pueblos, a la esclavitud y al lago de fuego, porque no es otra cosa que una obra de Satanás para enviar a miles y miles y miles y millones de almas al lago de fuego por medio de una religión que les dice que a ellos los salva, que en realidad que cuando ellos se hacen religiosos no los salva. Está completa locura. ¿Cómo? 2 minutos. Sí, hace 2 minutos te dije. Sí, comienza en Mateo capítulo 16, verso 18. No, pero muéstramela. Pero te lo estoy mostrando. Te lo estoy mostrando. Estás diciendo porque Mateo capítulo 16, verso 18. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no... Bueno, ¿cómo va a fundar algo
el Señor Jesucristo sin sangre, sin sacrificio, sin muerte, sin resurrección, sin haber vencido al Hades, sin haber ascendido a los cielos, ¿de qué manera puede nacer la iglesia? ¿De qué manera Él puede comprar a la iglesia? Porque Él dice que Él compró a la iglesia con su propia sangre. O sea, no había sangre. Es como que yo quiero hacer una empresa sin dinero. ¿Eso es falso o verdadero? Es falso. Yo no puedo comprar. Yo no puedo hacer una empresa sin dinero. ¿Por qué? Porque necesito dinero. Entonces el señor Alarcón dice que yo fundé una empresa y yo no tengo dinero. ¿Quién se lo va a creer a eso? ¿Quién le va a creer a él que Jesús fundó a la iglesia allí en Mateo 16, 18 y 19? ¿Quién va a creer eso? Un idólatra, una persona que no quiere conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no había sangre, no había sacrificio, porque Él dice que compró. O sea, al decir que comprar quiere decir que hubo un nacimiento, que hubo una iniciación de la iglesia, que es por medio de haber derramado su sangre, su muerte, haber vencido a la muerte, al pecado, haber resucitado y haber ascendido a los cielos. Allí está la obra, o allí está el pago por las almas del mundo. No había eso en 16-18. Al no haber eso, no existe que Cristo haya fundado la iglesia en 16-18. Eso no existe. Como no existe que yo pueda comprarme Coca-Cola, por ejemplo. Siempre saco Coca-Cola para que lo tengamos en cuenta. Para que lo tengamos claro, perdón. Coca-Cola. ¿Quién me va a creer a mí que yo compré Coca-Cola? Que yo no soy un empresario. Pero ¿quién me lo va a creer? Nadie. Es lo mismo acá. ¿Quién va a creer que Jesucristo fundó la iglesia sin Él haber muerto, haber derramado su sangre en la cruz, sin haber resucitado? Porque no es solamente morir. Él tenía que bajar al Hades y vencer a la muerte. Vencer al pecado, digamos. Si resucitó es porque Él no tenía pecado. Y ser ascendido de los cielos. Él compró a su iglesia por medio de esa obra. Yo como podría comprar Coca-Cola. Tendría que ser algún multimillonario, el hombre más millonario del mundo, para decir, bueno, me compro Coca-Cola como que me compro un alfajor en el kiosco. Eso es lo que proponen ellos. ¿Quién me va a creer a mí que yo compre Coca-Cola? Ya salgo en las redes diciendo me compré Coca-Cola. ¿Quién me va a creer a mí? Sí, te habrás comprado una botellita de Coca-Cola, dice. Pero yo digo la empresa Coca-Cola. ¿Quién me va a creer? Nadie. Es lo mismo acá. ¿Quién le va a creer al señor Santiago Alarcón que Jesús fundó la iglesia cuando Jesús no había derramado su sangre, no había hecho sacrificio, o sea, no había pagado? ¿Quién va a creer que Cristo fundó la iglesia ahí? Pero hace falso paralelismo y también dice que Cristo también la fundó en Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo. Ahí sí, la iglesia nació. ¿Por qué? Porque fueron sellados con el Espíritu Santo y ahí legalmente se puede decir es el nacimiento de la iglesia. Pero a la vez sucede latín en Roma. Usted hace la confusión. El católico, por eso el católico prefiere ser católico. Por eso muchos dicen, es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y dice, no escucho nada, no veo nada, que me paso un tren por arriba, ya, me rindo. Es así el católico, lamentablemente para él, que su destino es la muerte eterna, ¿no? La condenación eterna. Es muy triste, muy triste, muy triste. Por eso hacemos los videos, nuestro esfuerzo de hablarle a la humanidad, no solamente al católico, al ser humano y también a la iglesia, si le sirve estas enseñanzas para poder comprender la gran mentira que hay en la religión, en los hombres y en el catolicismo romano, en especial como estamos tocando. Entonces vamos a escuchar. Ya vamos a terminar. Prevalecerán sobre ella. Por ende, la iglesia fundada por Jesucristo tiene como cimiento a Pedro, la roca. ¿Dónde está Pedro? ¿En qué? Dios mío, la locura que hay que escuchar. Dice que la iglesia, claro, el catolicismo, pero no la iglesia. El catolicismo es una cosa y la iglesia es otra. Son dos cosas totalmente distintas. La iglesia está viva y el catolicismo está muerto. El catolicismo le habla a los muertos y la iglesia verdadera le habla al Dios vivo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Claro.
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca, no contra la iglesia. Si la iglesia no venció la muerte. La iglesia es consecuencia de aquel que venció la muerte, o sea, Cristo, la roca. Ya vamos a hacer un video con respecto al Hades y Cristo es está hablando de la roca de Cristo. Y el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no contra la iglesia. ¿Qué va a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Aparte, si no es vencida la muerte, nosotros no existiríamos como iglesia. No habría salvación para nadie. O sea, nosotros somos consecuencia de aquel que venció al Hades. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros la agarramos y se puede decir de rebote. Creímos en Cristo, gracias a Dios, por la gracia y misericordia de Dios y nada más. La iglesia, si la iglesia verdadera no es nada, digamos, ¿qué va a hacer esta secta? Por eso ellos viven en su mundo. El católico vive en su mundo de idolatría, en su mundo de imaginación, en su mundo de que hay un purgatorio, viven en un mundo de fantasía, digamos, en un mundo de idolatría. Nada más, es otra cosa. Por ende, la iglesia fundada por Jesucristo tiene como cimiento a Pedro, la roca. ¿Dónde está Pedro? ¿En qué iglesia está? No está en la iglesia cristiana. ¿Dónde está Pedro? Dice que debajo de así el Vaticano, todas tienen están los huesos de Pedro. Si están los huesos de Pedro es porque Pedro está muerto. Después dice que sus otros están vivos. Dice que tienen los huesos de los apóstoles. Por otro lado, lo tienen los huesos de Pablo, pero no se sabe bien si son los huesos de Pablo o de quién serán. Están en la duda ahí, ¿no? Pero tienen alguno que otro huesito tienen ahí de los apóstoles. Dice. Entonces, si tienen los huesos de los apóstoles porque están muertos. Y ellos dicen que están vivos, ¿te observe? Y no tienen los huesos de María, la pensaron y la repensaron, ¿no? No tienen los huesos de María porque María fue asunta a los cielos, ¿no? Porque los huesos de María están en el cielo. Entonces, si Pedro tiene los huesos de Pedro y dice que ahí la catedral de Pedro está sobre los huesos de Pedro porque dice que es su iglesia, usted hace la locura esta gente. Ellos creen que una catedral, una basílica es la iglesia. Ellos creen eso, que es visible, que tiene una sede. Jesucristo mismo lo dijo. La iglesia no tiene sede, la iglesia no tiene gobierno humano, no tiene. Y que la pusieron encima de los huesos de Pedro. Esa es la locura de esta gente, está para llevársela al psiquiátrico. Y pusieron la catedral de Pedro encima de los huesos de Pedro. Pobre Pedro, quedó aplastado ahí, ¿no? Pero son los huesos. Son los huesos. Si son los huesos de Pedro, un día Dios bueno lo va a resucitar. Son simples huesos. Y si son huesos, están muertos. Muertos, remuertos. ¿Qué pasa si usted quiere hablar con mis huesos? Yo estoy muerto, estoy vivo. Si están mis huesos es porque estoy muerto. ¿Dónde vio que una persona no tenga carne y esté viva? Eso está delante de Dios. Aparte, cuando Cristo dijo que Dios es Dios de vivos y no de muertos, estaba hablando de la resurrección. No estaba hablando de los muertos que escuchan a los vivos. Está en la iglesia católica, apostólica y romana porque estamos bajo el pastorado del obispo de Roma, que es el legítimo sucesor de San Pedro. El legítimo sucesor de San Pedro. Estamos bajo el gobierno, se lo sacó del dedo del pie, como dicen, ¿no? Estamos bajo el gobierno del obispo de Roma, sucesor de San Pedro. ¿Quién se lo inventó? Ellos. Ellos dicen que un grupo de obispos decidieron, vamos a tener un sucesor de Pedro. Eso es todo. Eso es una secta. Ellos lo decidieron ellos. Por eso Pablo dice, cuando yo me vaya, se introducirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y que habrá hombres salidos de entre ustedes mismos, los obispos, que enseñarán cosas perversas. Todo esto sale de los obispos. Toda esta manipulación, toda esta secta sale de los obispos. Dice, porque yo sé que después de mí entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, en los obispos no hay garantía de verdad. La garantía de verdad está en los apóstoles están muertos, por lo tanto lo único que nos queda es las escrituras. ¿Por qué? Porque en los obispos no hay garantía. No hay garantía de verdad. La garantía de verdad está en los apóstoles, no en los obispos. Porque ya Pablo da un panorama de lo que queda cuando él se vaya entre los obispos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Cómo sabe usted cuál es lobo rapaz y cuál no es lobo rapaz? Porque tiene apariencia de oveja, dice etc. Que no perdonarán al rebaño. El Señor Jesucristo mismo dijo allí en 7:15, guardaos de los falsos profetas porque vendrán a vosotros vestidos de ovejas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Quiénes son esos hombres que van a hablar cosas perversas? ¿Salido de dónde? De los mismos obispos. Y que van a arrastrar a los discípulos tras sí. O sea, a estos obispos, a uno, dos, tres obispos o a un obispo, se le ocurre que tienen que elegir un sucesor de Pedro, porque esto no puede quedar así. Se fue Pablo, quedamos acá a la deriva. Porque Pablo dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, la iglesia de Jesucristo estaba encomendada a la palabra y a la enseñanza de Pablo, porque Pablo había dicho que por 3 años de día y noche le había enseñado todo el consejo de Dios con lágrimas. Entonces Pablo los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia. No los encomendó a Pedro, no los encomendó a los obispos, los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. No los encomendó a los obispos. No lo dejó, digamos, los obispos tenían la responsabilidad y tienen la responsabilidad los episcopos de cuidar al rebaño, de velar por el rebaño, pero ellos no son garantía de verdad. Las garantías de verdad son los apóstoles. Por eso Pablo decía que van a arrastrar a los discípulos a sus ideas, a sus locuras, entre los mismos obispos. Podía suceder con Himeneo y Fileto, que ellos eran maestros de la palabra, se puede decir, porque enseñaban, dice, que enseñan que la resurrección ya se efectuó, formando sus propias sectas. Aún siendo verdaderos cristianos, se podían equivocar. Por eso Pablo tenía que estar constantemente encima de los obispos para enderezarlos, que no se desvíen de la doctrina. Si eso sucedía cuando Pablo estaba vivo, usted imagínese ahora el desastre que es. El producto de eso es el señor Alcón, el señor Plasencia, Lautaro y todas las apologistas que se hacen llamar, y que todas han sido protestantes, ¿no? Que dicen ellos, por eso son protestantes. Es protestante, porque un cristiano, ¿cómo va a ser católico un cristiano? Es imposible. Ellos son gente que no ha nacido de nuevo, ¿no? Son gente que no ha conocido a Cristo, porque quien conoce a Cristo es como van de hablando con muertos, ¿no? Dice, por tanto velad, acordando que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Cuando le dice velad, y acá en el versículo 28 también le dice, por tanto, mirad por vosotros, o sea que la mayor atención que tenía que tener un obispo es no desviarse de la doctrina de Pablo. ¿Cuál era la consecuencia? Las sectas. ¿Y esas sectas qué producían? Papas, líderes, elegidos ¿por quién? Por ellos mismos. Por eso lo dijo mismo el señor Alarcón, a los papas no los elige el Espíritu Santo, los eligen los obispos. Por lo tanto, los papas no son legítimos. ¿Por qué no son legítimos? Porque los eligen los hombres, no el Espíritu Santo. Por eso el catolicismo romano es absolutamente falso. Entonces lo vamos a ir dejando por acá. Queríamos hacer una reseña. Hay mucho para explicar, pero bueno, es un poco también engorroso explicar siempre lo mismo, pero para que se nos esclarezca día a día lo que dicen las Escrituras con respecto al verdadero Cristo, al verdadero Dios en el cual
Solamente en Él hay salvación. No hay salvación en los ritos, no hay salvación, como decía Pablo, en la circuncisión, no hay salvación en nada. Lo único que hay salvación es en haber creído en Cristo, en su muerte, en su resurrección, su ascensión a los cielos, por lo cual es la única manera de estar en Cristo y de ser nueva criatura y ser salvo. Y todos sus pecados serán perdonados desde que nació hasta que murió, o hasta que muere, o hasta que muere. Todos sus pecados, toda su deuda será pagada por medio de aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Así que bueno, dejamos por acá. Que Dios le bendiga a todos.